Televidentes, hablamos derecho una semana más, un programa más con ustedes, un programa de la Universidad San Gregorio y la carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar con un jurisconsulto, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y abogado de los tribunales de la República en la Universidad Central. Tiene especializaciones de contratación pública y control gubernamental en la Universidad de Guayaquil. Tiene una especialización en Derecho Procesal Penal en la Universidad Particular de Loja. Tiene también a su haber algunas funciones públicas desempeñadas como director secretario de Coactiva de la Corporación Financiera Nacional. Ha sido procurador judicial de Cementos Chimborazo. Ha sido asesor jurídico del Banco Nacional de Fomento. Y sobre todo es un abogado que en el ejercicio de la profesión está muy conocedor de lo que significa precisamente toda la legislación de carácter penal. Y por ello en este programa que se llama La corrupción, el legado del correísmo, pues lo vamos a tratar. Me refiero al doctor Gustavo García Guerrero, a quien le damos la bienvenida, luego de la bienvenida a nuestro compañero permanente, el doctor Alberto Vélez, profesor de la carrera de Derecho. Qué placer estar con ustedes, estimados televidentes, como siempre, trayendo un tema tandente. Esta es parte de las iniciativas que debe tomar siempre la academia, una academia responsable, y así lo hace la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portugal. Gracias, Alberto. Bienvenido, Gustavo. Muy buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia. Es importante tratar estos temas para que la ciudadanía esté debidamente informada y sin ningún tipo de sesgo, simplemente con la técnica jurídica que es la que tenemos que exponer a nuestros televidentes. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Pues tengo la suerte de conocerte y conozco de tu experticia precisamente en el campo penal. Y por ello te hemos invitado a este programa, que es un programa eminentemente jurídico, sin ningún tipo de sesgos de carácter político. En consecuencia, vamos a tratar un tema que la semana anterior fue noticia. La Contraloría General del Estado señaló de manera pública haber encontrado indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil culposa a ciertos funcionarios, entre los cuales estaría involucrado el propio expresidente de la República, Rafael Correa, aduciendo que existe en este caso un delito por el tema del presupuesto general del Estado al haber sido realmente alterado su fórmula de cálculo. Frente a ello, el Ecuador entero se pregunta si es acaso una persecución política al expresidente o realmente es posible, es justo y es correcto que la Contraloría señale responsabilidades a una deuda que está obviamente reglamentada en decretos dictados por el expresidente de la República, por lo cual comenzaríamos por analizar, en primer lugar, la legalidad de ese tipo de acuerdos o de decretos, para luego ir esbozando en el camino sobre los temas de la lesividad, que también tendrían que ver mucho en este tema. Así es, estimado Marcelo. Es importante pensar de que todas las gestiones que hacen, tanto los funcionarios públicos como también las personas que se desarrollan en una sociedad civilizada, tienen que ser sus conductas apegadas a derecho. Mucho más las personas que llevan las riendas del país adelante. Y dentro del debido proceso, que es un mandato constitucional, se debe fijarse cuál es la ruta que la Constitución nos determina para todos los casos. Es así que de forma general es importante manifestar que un decreto ejecutivo es un acto administrativo. Desde esa percepción, al ser un acto administrativo, gozan por ley de presunción de legitimidad y de legalidad. Tanto señalado por la propia Constitución como también por el ERJAFE aún vigente, ¿no? Así es. Desde esa perspectiva, sin entrar todavía a analizar el fondo, sino simplemente esbozar la forma, estamos frente a un decreto ejecutivo que, al ser un acto administrativo, goza de presunción de legitimidad y de legalidad. Desde el punto de vista estrictamente administrativo, ¿qué convendría? Creo que en paralelo o anterior se tenía que haber realizado la correspondiente demanda de lesividad respecto a ese acto administrativo. Pero ya tú estás enfocándote ya dentro del ámbito judicial. Dentro del ámbito judicial. Pero pensemos todavía en sede administrativa. Ya. La impugnación a ese decreto presidencial. Ya.
La impugnación a ese decreto se tendría que haberlo ubicado en el campo administrativo. Desde esa perspectiva, la ley nos indica cuál es el mecanismo que tiene la misma función pública para determinar la vigencia de los actos. Correcto. Y ella nos indica o nos señala de que cuando la misma administración pública encuentra de que un acto está al margen de la legalidad y de la legitimidad, tendría que hacer la acción de lesividad. ¿Ante quién? Ante el contencioso administrativo. Pero primero la declaratoria en sede administrativa. La declaratoria en sede administrativa. Desde esa perspectiva yo creo que tendríamos más seguro los temas que estamos caminando o que estamos avanzando hacia el debido proceso. Luego, la Contraloría indiscutiblemente tiene la capacidad de hacer el control de las cuentas. Es el juez de cuentas administrativas por excelencia. Desde esa perspectiva, la Contraloría ha determinado de que existe, de lo que se conoce por los medios públicos, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad penal. Perfecto. Gustavo, pero estamos claros, ¿no? Entonces tendríamos la impugnación en sede administrativa, la declaratoria de lesividad, para luego impugnar en sede judicial ante el Tribunal Contencioso Sí. precisamente en este caso, la declaratoria de lesividad, basados también en el 173 de la Constitución, la impugnación de todos los actos. Pero hay algo que es importante, ya que tú estás tocando el tema de la Contraloría. Estamos hablando de que la Contraloría desde el año 2002 tiene la auditoría de gestión, o tuvo como competencia. Por lo tanto, ¿sería factible que la Contraloría pueda haber realizado un examen de auditoría de gestión o es simplemente un examen a la deuda pública como para deslindar tal vez alguna competencia ya no constitucional que tendría la Contraloría respecto de la auditoría de gestión? Mire, ustedes recuerden lo que pasó en diciembre del 2015, Correcto. en donde le castraron a la Contraloría la posibilidad de hacer las auditorías de gestión. Desde esa perspectiva, tenemos que ubicar en el campo conceptual qué es gestión y qué es control de recursos. Desde esa perspectiva, tendríamos que determinar de forma objetiva lo que parece subjetivo, porque toda administración de recursos, en definitiva, sería gestión. Entonces, lo que le dejaron a la Contraloría, en teoría, es solo el mecanismo de revisión objetiva de en qué se hacen los gastos respecto a los recursos, pero no pueden determinar si la gestión respecto, un ejemplo, a la compra de un edificio, la gestión ¿es necesario el edificio de 10 pisos o era necesario solo un edificio de 5 pisos? Entonces, eso es lo que le castraron a la Correcto. Contraloría. ¿Y qué pasaría con las personas, sin citar nombres por el momento, de que hasta habrían establecido responsabilidades penales, administrativas y civiles culposas? Yo impugnaría este informe aduciendo que se ha hecho una auditoría de gestión y por lo tanto ese informe es absolutamente inconstitucional. Así. ¿Cómo podrías cuadrar tú la defensa que haría la Contraloría respecto de aquello o a la inversa, poniéndote en el plano desde la defensa de los, en este caso, de los administrados que han sido señalados en esta responsabilidad? Mire, yo como abogado litigante, que es mi experticia, le enfocarían desde dos maneras. Primero, respecto a la potestad, cierta o no, de que tiene la posibilidad de hacer una auditoría de gestión y ahí se determinaría los elementos de descargo. Y dos, y que es lo más importante, yo diría o analizaría desde la perspectiva de que si me están incuando una responsabilidad respecto a un acto, sobre todo al expresidente de la República, manifestaría de que el decreto ejecutivo por el cual se determinó ese mecanismo para la deuda, para el tema de la administración de la deuda, está vigente y nadie lo ha soslayado. Razón por la cual es el acto, lo que decíamos unos momentos, es un acto administrativo que goza de presunción y legitimidad. Y el que obra dentro de los parámetros legales no comete ninguna acción. Está vigente en el ordenamiento jurídico. Así no es. ha sido declarado Lesivo. en este caso lesivo, ni tampoco el propio presidente actual ha declarado su extinción, porque esto que podría ser en la misma manera que se lo dictó Correa, lo pudiera hacer. Claro, porque también hay otro mecanismo, no solo demandar la lesividad.
y aquí sí creo que es importante demandar la lesividad por parte de la Procuraduría, porque ya produjo efectos a terceros. Acuérdate que con eso ya se determinó y se contrató deuda dentro de los parámetros que se quiera decir, pero ya existe afectación a terceros. Y cuando ya está un acto administrativo afectando derechos de terceros, no se lo puede dejar inválido de manera unilateral, sino se lo tiene que demandar ante un tribunal, en este caso contencioso, para declarar la lesividad. Doctor García, si usted me lo permite, hagamos un análisis. Rafael Correa ha sido señalado por la Contraloría por mal manejo de la deuda pública, pero él hace una declaración que a mí me parece de alguna manera graciosa, doctor. Dice que no hubo dolo, que quién se benefició, que quién salió perjudicado. Quiere decir entonces que un chofer que mata a 20 personas, que tampoco salió con el ánimo de matar a nadie y que nadie se benefició, caería dentro de la misma figura. Entonces hace un juicio de valor que a mí me parece totalmente terrible y estamos dentro de la certeza de que estamos viviendo la época más oscura dentro de la historia del país en cuanto a corrupción. Entonces, ¿cómo leer esta declaración del expresidente Correa en el sentido de que no se ha dañado a nadie y que este señalamiento que se hace sobre el mal manejo de la deuda pública es simplemente con el ánimo de perjudicarlo políticamente? Mire, ahí debemos tener dos perspectivas respecto al tema. En materia penal con el COID, con el Código Orgánico Integral Penal, existen dos clases de delitos de manera general. Los delitos dolosos, eminentemente dolosos, que es la acción positiva de hacer daño, y el que planifica la acción dolosa para hacer daño a un tercero, y los delitos culposos, que se obedece la culpa a la negligencia o a la inobservancia. En materia administrativa, de los delitos de los que se le denomina de cuello blanco, sí, son eminentemente dolosos. No existe la figura de la culpa. La culpa sí está, por ejemplo, en los delitos penales de tránsito, en el ejemplo que usted puso. Nadie nos sale a matar, pero por su negligencia, por su impericia o por su inobservancia, resultó que dañó a una persona, le hirió o la mató. La preterintencionalidad. La preterintencionalidad. Entonces, desde esa perspectiva, pero si estamos hablando de delitos, de los delitos determinados en contra de la administración pública, por ejemplo, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, son eminentemente dolosos. Y el titular de la acción penal tiene que arribar a demostrar eso por medio del debido proceso. Y si no arriba a demostrar de que ha existido dolo, definitivamente, muy probablemente un juez de garantías penales va a ratificar el estado de inocencia de esa persona. Doctor, entonces Correa, en alguna medida, es la piedra angular de un enorme edificio de corrupción en el que lamentablemente están involucrados ministros de Finanzas, subsecretarios de Financiamiento Público, director nacional de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento Público, el coordinador general jurídico del ministerio, todos ellos señalados. ¿Acaso Correa conocía de todo lo que estaba ocurriendo y simplemente guardó silencio? ¿O habrá sido también un cómplice activo a la hora de generar todos estos hechos de corrupción? Mire, yo no puedo saber eso de manera cierta, pero sí le puedo hacer un comentario. Y es un comentario muy personal. Todo esto de alguna manera... Con mucho criterio y probablemente jurídico. Así es. Todo esto de alguna manera tiene un devenir de las cosas. ¿Y yo por qué le digo que tiene un devenir? Acuérdese de que primero sacaron la figura del encubridor dentro de los grados de participación. Dejaron solo a la autoría, a la coautoría y a la complicidad. Sacaron al encubridor. Supuestamente se imaginaron que sacando la figura del encubridor, de alguna manera las personas que no actuaban de manera directa se curaban en salud, doctor, de la ejecución del acto, iban a tener un justificativo o una respuesta a esa acción u omisión que en algún momento se le pueda catalogar como punible. Y dos, no soy experto en materia financiera, pero acuérdese que hicieron la cuenta única del Tesoro Nacional, en donde ya licuaron todos los ingresos. Y es harto difícil determinar si esos valores que ingresan a la cuenta son para gasto corriente o son para inversión. Entonces, ¿cómo hacer el seguimiento? Si se dice que para contratar deuda solo se le puede gastar en inversión y no en gasto corriente. Imagínate. Pero si va a una sola cuenta, ¿usted cómo puede saber si ese billete de $10 ni así estuviera marcado, se sabe si va a gasto corriente o va a inversión? Acuérdense del famoso decreto, el 1218, que cambia la manera de calcular la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto. A partir de allí se hacen un montón de trafacías en ese mismo orden. Claro, entonces lo que
imaginaron o idearon es de alguna manera ya tenían una línea o un camino a seguir y también reformaron o crearon leyes para protegerse y curarse en salud, como usted dice. Perfecto. Muchas Vamos gracias. a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos de manera inmediata para seguir con nuestro invitado en este tema, la corrupción, legado del correo. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, dentro de su propósito de crecimiento y fortalecimiento educativo para la comunidad universitaria y sociedad manabita, creó el Departamento de Bienestar Universitario, el cual es el encargado de ofrecer espacios y servicios de bienestar mediante acciones preventivas y asistenciales que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad gregoriana. El departamento cuenta con los servicios de orientación y acompañamiento estudiantil, el cual es el encargado de brindar asistencia a los estudiantes mediante entrevistas por parte de sus tutores. Servicio de trabajo social. Este tiene como finalidad gestionar, promover y orientar las becas educativas, así como también brindar asistencia social a quienes se encuentren en alguna situación familiar o económica. Servicio de secretaría. Este tiene la misión de colaborar en la organización y desarrollo de cada una de las actividades que llevan a cabo los integrantes del departamento. Servicio médico. Este tiene como función controlar y prevenir la salud integral de la comunidad universitaria, así como también organizar programas educativos para fomentar la salud en general. Servicio odontológico. El objetivo de este es vigilar y controlar la salud bucal de la comunidad gregoriana y organizar programas educativos y preventivos para el cuidado bucal. Servicios psicológicos. Con el objetivo de brindar salud mental a la comunidad gregoriana, el Servicio de Psicología brinda sesiones individuales y grupales. Este servicio también cuenta con un espacio formativo que tiene temas ajustados a su realidad. Servicio de Enfermería. Brindar orientación y asistencia médica de primeros auxilios. Además, colaborar en el servicio de la salud para el bienestar de la comunidad gregoriana. Porque los cambios son importantes. Soy gregoriano y esta es mi universidad. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Doctor Gustavo García, usted señalaba precisamente al concluir este primer segmento de que parecería realmente que hubo una planificación como para poder tal vez incurrir en acciones que mañana no fueran justiciables. Y yo quisiera preguntarle, la auditoría de gestión, que en el año 2002 se le incorporó en la legislación naciente, que era la Ley Orgánica de la Contraloría, y se sostuvo que era un gran avance en el desarrollo de la lucha contra la corrupción en el Ecuador, en la que el Ecuador destacaba, que incluso Perú la recogió muy recientemente y tenía como, en este caso, un referente en el caso de Ecuador, que ya estaba avanzado en la auditoría de gestión, pero se la elimina, como usted bien señalaba, en diciembre del 2015. Esa auditoría de gestión que analiza la gestión y no solo va a analizar las cuentas, los números, porque usted ponía un ejemplo, la construcción de un puente, se miraba el gasto, es decir, que si el puente costó 5 millones, muy bien, están los 5 millones gastados, no hay ningún tipo de responsabilidad. Pero si no había río para cruzar por ese puente, la obra
pues podía quedar ahí, ser un elefante blanco y no había ningún tipo de responsabilidad, porque solo se mira, en este caso, la inversión, si está bien o no está, o está incorrecta o está correcta. En este caso, la auditoría de gestión entonces fue planificadamente, deliberadamente, eliminarla de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Contraloría. Mire, yo creo que siempre tiene un reflejo el pensamiento que tiene el partido o el líder del partido. Y acuérdese de que siempre se le ha criticado al expresidente de tener o pretender ser dueño de la verdad. Entonces, para imponer su idea o para imponer su ideología respecto a la materialización de esa ideología, tenía que tener controlado, porque si no, se le descontrolaba el tema y de repente tenía problemas con Contraloría o con cualquier organismo de control. Es así que, por ejemplo, mire, la auditoría de gestión, no solo en el tema del puente, pongamos un ejemplo más concreto, en el tema de las escuelas del milenio. Las escuelas del milenio son escuelas de punta, se dice en la teoría, con tecnología y con todo. De repente están bien hechas, de repente no, eso también hay que revisar. Está todo el dinero gastado ahí en la construcción, tiene todas las facilidades que debe tener una escuela, pero ahí van 20 niños, con una infraestructura que cuesta de repente $1 millón o $2 millones. Como lo que pasó en Yacha y también. Entonces, pero no le pueden decir de que no existe, de que tiene que ser observado por gestión, porque no tiene esa facultad la Contraloría. Y si el gasto está justificado, como usted dice, no importa hacer el puente así no haya río. Aquí no importa hacer la escuela así no hay estudiantes. Desde esa perspectiva tenían que tener todo controlado. Es mi punto de vista. Entonces planificaron de acuerdo a esa idea que tenían de las cosas. Imponer su modelo y el mecanismo de gestión y de administración y que nadie les moleste y que nadie les observe. Doctor, usted me va a permitir que yo vaya a mis notas, donde se determinan los hallazgos que engloban 5 aspectos básicos, son los que señala Contraloría, ¿no? El cambio de normativa para permitir un endeudamiento discrecional, la emisión de resoluciones ministeriales que permitieron el secretismo de la deuda, por otra parte, el famoso decreto 1218, que ya lo nombramos hace un momento, el no haber incluido las preventas petroleras dentro de la deuda. Y aquí es que me salta esta duda enorme. Doña María Elsa Viteri, mujer inteligente como lo es, comete un desatino cuando hace una declaración en la que dice que las preventas no son deuda. ¿Acaso el hecho de haber reciclado personajes del correísmo no vaya a permitir en este momento que la búsqueda de los culpables de corrupción se vea coartada en alguna medida? Volvemos al tema del concepto. Y conceptualizaron de tal manera las cosas que le dieron una idea diferente a lo que de repente el sentido común puede ejercer respecto a un hecho. Es así de que, no estoy bien porque no soy experto en temas financieros, pero ahí manifestaron conceptualmente que la deuda a menos de 30 días no era deuda. ¿Y qué hacían? Cogían deuda a 30 días, la renovaban, entiendo yo, en 20, 25, en 28 días y seguían renovándola indefinidamente y nunca iba a ser deuda porque no pasaba de los 30 días. Y es curioso. Estos conceptos, vuelvo y repito, no sé si están bien o están mal, no soy experto en la materia, pero sí es curioso que estos conceptos que lo tienen y deben tener algún porqué y deben tener algún justificativo, lo tenía el Fondo Monetario Internacional, aquel organismo internacional de lo cual renegaron durante muchos años, prácticamente durante toda la administración. Y el otro día el expresidente Correa manifiesta y dice, sí, el mecanismo de calcular la deuda es de acuerdo a lo que dicta el Fondo Monetario Internacional. Entonces no ha sido un organismo que debió haber sido dejado de lado por muchos años, si comparten sus conceptos. Pero en este complot que pudiéramos señalar en cuanto a normativa, a ordenamiento jurídico, falta un elemento que es fundamental y que hoy ya se lo discute abiertamente y se están planteando soluciones. Es el sistema judicial. Es decir, tenemos una mayoría en la Asamblea, permite establecer un ordenamiento jurídico que blinda cualquier tipo de incorrecciones en la gestión pública. Muy bien, el futuro puede ser adverso, pueden cambiar el ordenamiento, pero tenemos un sistema judicial que incluso en la misma década de la gestión del expresidente hubieron ciudadanos y sobre todo activistas políticos que denunciaron hechos, pero estaba blindado el sistema judicial.
Frente a ello, la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de comenzar la evaluación, que es el mandato del pueblo de la consulta popular, en este caso al Consejo de la Judicatura, es una medida acertada para lograr que se pueda conocer por parte de la ciudadanía los actos de corrupción, los actos de la gestión pública que tuvo el gobierno de Correa. La cuestión es, y todo viene en hilo, o todo viene respecto a un mismo patrón de conducta. Todo lo querían tener controlado. Es así que desde esa perspectiva crearon una serie de mecanismos, desde mi concepto, mañosos, para crear falsos concursos con excepciones, indudablemente. Por ahí puede haber funcionarios fiscales y jueces de muy buen nivel que participaron y que de repente ganaron a la buena. Pero uno se ve en el libre ejercicio profesional y uno no puede entender cómo fiscales y jueces con un nivel muy bajo pudieron haber accedido mediante un concurso al puesto que están desempeñando. Y una vez de que cooptaron, dando con esa falacia del concurso para decir de que han llegado los mejores, lo cual no es verdad, es un 100%, lo cual no es verdad, que querían mantener a la ciudadanía entretenida o convencida de que las personas que están desempeñando estos cargos son los que ganaron los concursos, cuando todos sabemos que no es así. De hecho, desmotivó absolutamente a toda la gente con capacidad, con anhelo, sabiendo que los concursos eran amañados, a no participar para no quedar en ridículo. Había personas y se escuchaba entre los colegas profesionales, sean públicos o privados, en donde decían, yo no participo porque ya conozco la lista. Claro. Entonces, eso es así. Ahora que alguien diga, y pruébeme. No, pues nadie roba con escritura pública, ¿no? Pero el tema viene por ahí, la desconfianza. Otro, una vez de que ya entran a la carrera judicial, sea en la fiscalía o sea en la administración de justicia propiamente dicha, los jueces ya les tenían que tener controlado de alguna manera y se inventaron el error inexcusable. Claro. Código Entonces, de la función judicial. Crearon una estructura, superestructura, en donde cada paso que daban lo tenían controlado de manera malsana. Porque si no hacían eso, se les escapaba de las manos los temas y después podían tener problemas. Servía para amedrentar, para meter miedo. Entonces se crearon eso en donde manifestaban con el tema del error inexcusable, y cuando no les daban la razón, los jueces sobre todo, tenían esa espada ahí pendiendo sobre sus cuellos. Una espada de Damocles. De Damocles, para hacerla efectiva el momento de que desobedezcan sus intereses, lo que no puede ser. Mire, aquí hay que tomar en cuenta algo importante. Una sociedad civilizada que no actúe en un Estado de Derecho está sometida a muy corto tiempo a ser una sociedad que no tenga esa cohesión entre administrados y administradores. Doctor, Roberto Aspiazu, que es el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, dice que por fin nos estamos dando un baño de verdad. No sé si la frase tenga la contundencia que yo quisiera que tenga en el plano de la realidad. Por otra parte, no sé si el contralor Pablo Celi esté actuando simplemente en el afán de tratar de salir decentemente del cargo o a lo mejor perpetuarse en él. Pero por otra parte, lo que más me interesa, y allí va la pregunta, es que mientras se reestructura la justicia, esta justicia cooptada, esta justicia maniatada, esta justicia intervenida, va a tomar un tiempo, doctores, va a tomar un tiempo. ¿Y será que entonces en este marasmo, en este mar agitado donde los jueces comienzan a cambiarse y el Consejo de la Judicatura muta, está el ambiente propicio, adecuado para poder juzgar todo el latrocinio, todos los robos, toda la tremenda corrupción vista hasta la fecha? ¿O no será que precisamente porque aún no se logra reestructurar la función judicial, alguno de estos salmones salta de la red y se escapan libremente? Bueno, yo creo que respecto a esos temas, cualquier momento es un buen momento para empezar. Y mientras más rápido, mucho mejor. Yo sé que va a tomar. Mire, es que el problema no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, está en la educación. Es decir, nosotros tenemos que volver en la educación no solo de los conocimientos, sino de los valores. Es una reestructura del pensamiento desde que el niño da los primeros pasos en el hogar. Después entra a la escuela, después entra al colegio. Desde ahí debemos reestructurar el pensamiento de esta nueva persona, de ese nuevo ser humano. Porque nosotros nos acostumbramos en un tiempo en donde era gracioso ver al vecino
¿sí? O al amigo del vecino en un carro de lujo, en una casa de lujo, y hacer inclusive bromas indicando de que, claro, tiene mucha plata porque es funcionario público. Lo que se repite muchas veces termina volviéndose invisible. Veíamos Así es. tanta corrupción que en determinado momento ya no nos dábamos cuenta que estaba Mire, ahí. y hay que ser sinceros. O sea, nadie aquí es dueño de la verdad, pero hay que ser sinceros. La clase de representación que tenemos, muchas de ellas sin conocimiento, inclusive sin sentido común. Así es. Yo no pretendo ser el dueño de la verdad, ni mucho menos, pero no creo que el Ecuador tampoco ha sido ninguna maravilla en ninguna parte de su historia, en la historia que nos ha tocado vivir de acuerdo a nuestra edad. Pero por lo menos había mucho más respeto, mucha más representatividad. No digo de que no había también cosas negativas y lo seguirán habiendo. Hombres y nombres, instituciones. Pero que no ya se las llegó hay. al extremo de que cualquier persona sea asambleísta. Que cualquier persona sin ningún tipo de criterio sea alcalde, sea concejal, sea prefecto, sea ministro, sea subsecretario. Inclusive se nos vendió la idea, la adefesiosa idea de que le dábamos espacio a la juventud, que está bien. Pero ¿a qué juventud le daban espacio? A la juventud que era obediente. Claro. No a la juventud que tenía experiencia. La tenía juventud de preparación. sus filas y a De nadie sus más. filas. Entonces todo eso era con algún trasfondo. Claro. Pregunte si hubo un joven detractor ahí en los cargos públicos. Nunca. Entonces, desde esa perspectiva se creó todo ese ambiente, que en definitiva nos va a pasar factura y recuperarnos nos va a costar muchos meses y años. Pero cuidado, también como se dice lo uno hay que decir lo otro. Lo anterior tampoco no era que era bueno. El pueblo estuvo claro cuando este gobierno que salió fue producto del abandono de muchos años y décadas de corrupción también de los otros sectores sociales. Entonces, ni lo que ha pasado ahora está bien, mucho menos lo que fue anteriormente. Pero si nosotros como ciudadanos no nos empoderamos de una nueva visión y de lo que queremos para nuestro Ecuador, vamos a volver. Y simplemente eso se va a hacer un círculo vicioso. Gustavo, antes de cerrar este segundo segmento, y me preocupa muy profundamente el tema del informe de la Contraloría en que establece responsabilidades por el tema de la deuda externa. Hay un decreto presidencial. Cualquier ciudadano, puesto que lesiona los derechos de la comunidad, puede, incluso en función de lo que señala la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que fue cometida en la vigencia de aquel ordenamiento, impugnar esto ante el Tribunal Contencioso Administrativo porque lesiona derechos objetivos. ¿Sí? Nadie lo ha hecho y se va a notificar, o ya fueron notificados con este tipo de responsabilidades. No hay que hacer una alerta como ciudadanos, como juristas, a efectos de evitar que con el pasar de los tiempos pueda estarse incurriendo en esto y darle la oportunidad que los responsables de esta deuda que ha realmente creado una crisis económica en el país, mañana puedan salir tranquilamente campantes de estas responsabilidades civiles, administrativas o penales, por el hecho de no haber logrado ni la declaratoria de la actividad, ni tampoco en haber solicitado vía contencioso administrativo la extinción de ese decreto que, digamos, declare la nulidad de todo lo actuado desde su vigencia por haber afectado al ordenamiento jurídico, o a los derechos incluso de los ciudadanos. Yo creo de que existen responsabilidades y todos somos responsables para hacer una actuación que lo necesite la sociedad. Pero el primer llamado, sin dejar de decir de que no son responsables también los ciudadanos, es la administración pública. Yo creo que ahí debe actuar la administración pública por intermedio de la Procuraduría, porque es el mismo Estado que es el que debe demandar la lesividad respecto a sus propios actos. Si es un acto administrativo de la función ejecutiva, ¿cuál es el abogado del Estado? Es la Procuraduría, la que debe entrar en defensa de esos intereses. Si no funciona el tema de del propio Estado para declarar la lesividad, miremos la posibilidad entonces, en un acto ciudadano cívico, de demandar la nulidad de ese decreto con efectos retroactivos de su vigencia
porque adolece de vicios específicamente el decreto 1218. El tribunales contenciosos podrían declarar la nulidad con efecto retroactivo y aquello permitiría liberar cualquier tipo de obstáculo para la sanción y no dar oportunidades de que los responsables encuentren ahí una salvación. Claro, sobre todo no dar la oportunidad de los justificativos y de los elementos de descargo, porque se ha hecho de tal manera las cosas de que se ha buscado no solo la impunidad, sino también crear un ambiente de legalidad ficticio, creando leyes y reglamentos que no permitan en su momento poder determinar lo que son la realidad de las cosas. Acuérdese, y algo que ahorita, este momento se me viene a la mente para abonar en la conversación, es la ley de seguridad. ¿Por qué? Mire, necesitaban tener control de todo y cuando ya alguna persona o algún grupo de personas necesitaban conocer qué es lo que está pasando, crearon la ley de seguridad para determinar de que existen documentos secretos, secretísimos, ¿sí? Entonces, cuando las personas daban o por alguna manera se obtenían dicha información, caían en una conducta ilegal, pues. Imagínense, o sea, que alguien tenga la información para poder hacer notar de que existe actos ilegales e ilegítimos que está realizando la administración pública, no lo podía hacer, porque primero tenía que prevenir la declaratoria para dejar de que se siga contando como a esos documentos como secretos, secretísimos. Y hay tres determinaciones en la ley. Perfecto, bien. Vamos a otros anuncios institucionales y regresaremos nuevamente con nuestro invitado para continuar con este tema, la corrupción. Legado del correísmo. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento. Nuestro invitado, el doctor Gustavo García. Gustavo, estábamos hablando de todo este tipo de actos, hechos y contratos que son la manifestación de la administración pública que en la década del gobierno de Correa generaron muchos, diríamos, y están generando cada día evidencias de corrupción. Salía un meme por ahí diciendo que cada semana se asombra uno más de la semana anterior de lo que está viendo. Y parecería que no solo fue la administración pública central e institucional, también fue los gobiernos seccionales. Y un caso que en Manabí ocurre. La prefectura provincial de Manabí, específicamente en manos del prefecto provincial. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el saliente, no el transitorio designado actualmente por la Asamblea Nacional, determinó en un informe la existencia de 5 delitos
en los que habría incurrido el prefecto Mariano Nicanor Zambrano Segovia. Un delito de ello es el de falso testimonio o perjurio, que el fiscal provincial, que por el tema del fuero tiene la obligación de conocerlo, solicitó el archivo de la causa sin que haya receptado, sin que haya solicitado la versión del denunciado, del investigado. ¿Es posible aquello? Mire, dentro del procedimiento penal existe dos momentos, una fase preprocesal y una fase procesal. La preprocesal es la indagación previa, en donde inclusive las personas que están siendo llamadas a comparecer son investigados o sospechosos, no son procesados. Pero ¿cuál es la primera obligación que tiene el titular de la acción penal, que es el fiscal? Si hay una denuncia respecto a una persona, la primera obligación que tiene luego de recabar esa denuncia es preguntarle pues, al investigado, sí, o al sospechoso, decir, mire, hay esta denuncia contra usted, ¿qué opina respecto a esto? ¿Cuál es el escenario? La versión libre y sin juramento para que el investigado vaya y diga lo que piensa de ese tema. Imagínense que sin ese elemento, que es elemento primogenio, es de sentido común, ¿cómo puede tener argumentos el fiscal, sí, para desestimar? Porque lo que hace el fiscal es desestimar la denuncia o desestimar el acto supuestamente típico, antijurídico y culpable que se le ha puesto a su conocimiento. Desde esa perspectiva, el mayor perjudicado respecto a esa incuria procesal del fiscal no son los denunciantes, no señores, es el mismo sospechoso o investigado, porque él tiene la oportunidad de mediante un debido proceso ir a decir su verdad, porque él goza de presunción de inocencia, pues. Pero ¿qué queda flotando en el aire el momento de que el fiscal no le llama ni a decir su verdad? ¿Cuáles son los elementos que valoró para buscar una desestimación? No lo entiendo. Y sobre todo, lo que llama más la atención es la actitud del fiscal que dice ante un requerimiento a los medios de comunicación que por qué no ha llamado a rendir la versión al denunciado, y él sostiene que no es necesario porque incluso en este caso Mariano Zambrano podría acogerse al derecho al silencio, y entonces ¿para qué perder tiempo? Y hay que desestimar y archivar esa denuncia. No puede hacer juicios de valor el fiscal. El fiscal debe cumplir con su obligación. Él no puede presumir de que se va a acoger al derecho al silencio. Mire, en estricto derecho, si estamos hablando de que existe una fase preprocesal y procesal, yo considero que inclusive el derecho al silencio tiene que tener desde la fase procesal, pues, claro, no porque ahí se puede inculpar. Y lo que evita el derecho al silencio es de que una persona se inculpe por desconocimiento o por ignorancia respecto a un tema que no conoce. Pero en una fase preprocesal no considero de que sea el derecho al silencio el escenario ideal para manifestar y que su oposición. Precisamente del fiscal, el que le corresponde investigar, el que mencione o genere esa idea, esa posibilidad o esa expectativa. Entonces, ahí es una investigación que no está siendo llevada con los cánones debidos respecto al debido proceso. Debido proceso, seguridad jurídica, porque usted pone una denuncia. Bueno, en esa parte el sistema de nosotros es un poco frágil. Cualquier persona puede poner una denuncia. ¿Sí? No hay un filtro en donde la denuncia tenga que ser analizada antes de llevar a trámite. Este momento, bueno, en horas laborables, usted va a la fiscalía y pone una denuncia. Después se encargan de verificar la denuncia, pero ¿qué es lo que hace primero o lo que debería hacer primero el fiscal? A la persona denunciada decirle, señora, que hay una denuncia, rinda su versión libre y voluntaria. Y después ver si es descabellada, en caso de que así sea, o no tenga ningún sustento, hacer todas estas investigaciones preprocesales y pedir a un juez de garantías penales que archive la denuncia. Porque lo que hace el fiscal es desestimar. El juez de garantías penales, de acuerdo al fuero,
o si es fuero en común. este caso, la presidencia de la Corte. La presidencia de la Corte. Ahora, ¿cuál es la obligación de la presidencia de la Corte? Revisar el expediente y ver si el fiscal ha cumplido con su tarea de titular de la acción penal. Porque no es el hecho de que, porque le pide el fiscal que desestime, está en obligación de archivar. Verifica si ha cumplido. Y la primera pregunta que le va a hacer, o que se debe hacer el presidente o la presidenta de la Corte, es decir, señor, aquí no está la versión de la persona que ha sido denunciada. Razón por la cual, solo por ese hecho, sin perjuicio de otros elementos más, le devuelvo, pero ya no a usted, sino a otro fiscal para que continúe para que se haga una investigación y no le acepto su archivo. Porque si no se convertiría el juez de garantías penales en un funcionario que no cumple el rol de ser garantista del debido proceso. Porque la garantía del debido proceso no solo son para las personas que están siendo investigadas, sino también para las personas que han denunciado. Doctor, todo tiene su origen en este informe concluyente que manda el antiguo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es el 145 del 2017, que remite a la Contraloría. Y pues ella, en 3 artículos y una disposición final, acoge en parte todo aquello. Pero a mí lo que me llama la atención tremendamente es que han habido denuncias de ciudadanos valientes, de ciudadanos responsables. En su momento, y hace no mucho tiempo, Francisco Bravo, el doctor Farfán, el ex legislador Leonardo Viteri, la asambleísta Ana Galarza, hacen denuncias específicas, especialmente sobre el tema de la declaración patrimonial del prefecto, que no es correcta, y los contratos de familia que son prácticamente de conocimiento público. Parte de la familia del prefecto de Manabí está vinculada con estas empresas que a su vez contrataron con el Estado, lo que está específicamente prohibido. ¿Por qué recién, después de denuncias de estos ciudadanos importantes, conspicuos representantes del pensamiento, de la libertad que es necesaria para que los pueblos realmente puedan atacar la corrupción, y recién ahora se comienzan a mover las frutas, recién ahora se le comienza a dar cabida y oído a estas denuncias que ya desde hace un tiempo estaban? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hemos negado a hacer sonar los tambores, a hacer sonar las trompetas y alertar sobre estos hechos que no pueden sostenerse? Mire, lo que sucede es de que muchas veces, no solo aquí, sino en cualquier parte del país, se mezcla la política con la administración de justicia. Y ya ha sucedido de que en muchas partes, no sé si sea el caso, puede ser que sea el caso aquí también, existen cacicazgos locales. Y al que le dan la provincia, como dicen en el argot político, el dueño de la provincia es tal persona, también es dueño de la Contraloría y de la Administración de Justicia. Y en este caso, dueño de la Fiscalía. Entonces, cuando ya la persona que tiene que ser investigada, con razón o sin razón, por alguno de los entes en donde tiene incidencia, es indudable que no va a ser investigado, pues, y no va a ser llamado. Entonces tenemos que llegar a un punto en donde se defina claramente los roles. Una cosa es la administración de justicia, la función judicial, otra cosa es la función ejecutiva, otra cosa la función legislativa. Y ahí viene el tema de los gobiernos seccionales y todo eso. Pero si no hacemos esa división, y eso obedece también al concepto que tenían. Acuérdese que llegaron a decir de que ya no hay la división de poderes, ¿sí? Que por siempre ha existido y que ha sido una... El jefe de Estado es dueño, que Rousseau hace muchos siglos atrás determinó, dijo que ya no, que ahora ya no hay esa división de poderes. Ahora el jefe del Estado es jefe de todo. Entonces, cuando no existe esa idea, es lo que se produce para efectos de conductas de esta naturaleza. Entonces no puede ser, ha pasado en otras latitudes, de que la persona que tiene que ser en su momento investigada por cierto hecho, la persona que le toca investigar o que le toca auditar es la misma persona que le puso en el cargo, pues. Entonces es indudable que no va a hacerlo, ¿no es cierto? Doctor, sí, saliéndome un poquito del tema, pero obviamente está relacionado con aquel. ¿Qué debería ser la justicia? ¿Cómo debería transformarse la ley? Es más, para no alertar a los presuntos implicados, porque lastimosamente en este país, cuando alguien ya se sabe culpable o que tiene serias presunciones de responsabilidad en su contra, lo que hace es irse. Y con nuestro sistema judicial se alerta
a estas personas? ¿Cómo deberíamos transformar el sistema judicial para no permitir que migren, que se autoexilien, entre comillas, aquellos que están implicados en estos casos terribles de corrupción? Mire, cuando nosotros cumplimos el debido proceso y se siguen las normas procedimentales, preprocesales y procesales, todo está escrito y existen muchos mecanismos. Lo que sí debo ser claro en manifestar de que yo soy un defensor de los derechos humanos y de la presunción de inocencia. Yo creo de que no debe existir prejuzgamiento o presentencia. En decir, no, pero si no hay prejuzgamiento, no hay presentencia. No, pues. Primero, no debe haber el juzgamiento que se hacen en los medios de comunicación. Segundo, no debe haber medidas cautelares de naturaleza política que muchas veces se lo imponen. ¿Cómo usted puede entender que una persona que no es afín al régimen tenga como medida cautelar la prisión preventiva y de repente es un delito de 1 año en adelante que se da la prisión preventiva y que de repente es un delito sancionado con 5 años, pongamos el ejemplo? Y hay otra persona que es afín al régimen y está siendo investigado por un delito que va hasta 13 años y no tiene prisión preventiva. ¿Pero cómo separar lo político de lo judicial entonces? Cuando se entienda de que son funciones diferentes y se maneje de manera autónoma y que las personas que ejercen cargos o que ejercen funciones en administración de justicia lleguen de manera independiente por sus conocimientos y no le deban favor a nadie. Porque el momento de que le deben favor a alguien, ese momento se acabó la independencia y la autonomía. Para tratar de consolidar una pregunta respecto del tema que estamos tratando ahora y dada su gran experticia en materia penal, yo le pregunto, usted que es un defensor de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, ese informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que considera que luego de haber investigado, luego de haber solicitado el apoyo a la Fiscalía, la Unidad de Investigación Fiscal de la Fiscalía, le envía a la propia Fiscalía General del Estado el original de ese informe para que investigue. El fiscal general entrega al fiscal provincial de Manabí para que investigue los hechos a los que arriba el Consejo de Participación Ciudadana respecto del ciudadano Mariano Nicanor Zambrano Segovia. Y fíjese usted la actitud del fiscal provincial. Ese informe dice que existen presunciones de cometimiento de los delitos de testaferrismo, falso testimonio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Y resulta que el fiscal provincial, con una astucia increíble, inicia la investigación exclusivamente por el enriquecimiento ilícito que, como todos nosotros sabemos, como ciudadanos, como abogados, que para que pueda iniciarse la investigación por enriquecimiento ilícito, tiene que necesariamente contarse con un informe de la Contraloría General del Estado como un acto prejudicial prácticamente para iniciar esa indagación. Qué astucia de no hacer la investigación o la indagación respecto de los otros 4 delitos y escoger precisamente el de enriquecimiento ilícito que requiere un elemento más que es precisamente el informe de la Contraloría. Mire, cuando existen varios delitos autónomos e independientes, se debe singularizar los delitos, los hechos en tiempo y en espacio e iniciar una acción de investigación por cada hecho que se suscita. ¿Qué a decir de las personas o de las instituciones que las emiten? Pueden ser actos típicos, antijurídicos y culpables. Entonces lo que falta ahí también es un impulso de parte para hacer notar, si no lo han notado, el fiscal, o si no lo quiere notar, de que ahí no existe un delito. Ahí existe algunos delitos. Entonces deberá levantar una resolución de indagación previa por cada delito. Y que siguiendo el debido proceso, indiscutiblemente que existen delitos que necesitan un informe de procedibilidad, no es prejudicialidad, es procedibilidad. Así es, por ejemplo, el peculado, el enriquecimiento ilícito. Y aquellos delitos que no necesitan de elementos de procedibilidad tendrán que seguir la investigación. Pero, inclusive, los que necesitan de informe de procedibilidad, como el peculado, el enriquecimiento ilícito, ese informe se hace necesario para la formulación de cargos para ya iniciar la instrucción fiscal. Para iniciar la indagación previa no se necesita ese informe de procedibilidad.
Entonces, lo que se necesita es identificar y singularizar bien los tipos penales. Si es necesario, inclusive, hacer una revisión respecto a competencia y jurisdicción, porque no necesariamente todos los hechos todos los hechos deberían ser ventilados aquí en Manabí. De repente hay hechos o hay circunstancias en donde sobre todo contratos que se han realizado en otras ciudades y el juez no es competente. Entonces tendrá que derivar el fiscal todos los hechos respecto a cada delito a la jurisdicción o a la competencia de que considere conveniente, revisando el expediente. Estamos hablando de uno, sí. Los demás no. Ya tiene el fiscal provincial en sus manos otra denuncia respecto de los otros 3 delitos que parece que no los leyó en el informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero bien, nos vamos a otros anuncios institucionales. Regresaremos nuevamente para conclusiones, arribar también incluso algunas sugerencias por parte de nuestro invitado. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Estimados televidentes, un programa supremamente interesante con el doctor Gustavo García. Nos queda poquísimo tiempo para formular una última pregunta. La prensa dice, doctor, que hemos vivido en una dictadura cleptocrática, en una dictadura de ladrones. ¿Qué opinión le merece esto para concluir nuestro programa? De cleptocracia, porque se ha dado evidentes muestras de que así ha sido, y de falacias, de querer disimular lo mal hecho aparentando legalidad y venialidad. Eso ya no podemos permitir y tenemos que mirar el futuro con otros ojos. ¿Qué sugerencia respecto del cambio del sistema judicial? Creo que es eminente el cambio, pero que se haga efectivamente ese cambio de manera cierta, no de manera disimulada. De concursos realmente que sean concursos. ¿Podría buscarse un consejo de la judicatura provisional hasta que se hagan nuevos concursos? Indudablemente que se debe hacer así, para buscar de que las personas que accedan a la fiscalía, a los juzgados, sean las personas más preparadas. Con esto no quiero decir que las que están todas sean así, pero definitivamente cuando existe este tipo de hechos que no son muy claros, lamentablemente están contaminados todos. Perfecto, agradecemos al doctor Gustavo García Guerrero por su participación y esperamos que esta no sea la primera, sino otras oportunidades más para analizar mucho en el tema del ámbito penal, del cual pues tiene una experticia increíble. Hasta siempre, con un abrazo, nada más cerrar este programa diciéndoles que nosotros siempre pondremos el dedo en la llaga. Nos veremos la próxima semana en un programa más de Hablamos de Derecho.